Esa inmunidad es una inmunidad con la que nacemos. Todos tenemos un mecanismo de defensa. Y no necesariamente está solo constituida por células que tienen capacidad de defensa propiamente, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos piel, ¿no es cierto? Y la piel es un mecanismo de defensa al daño. Ahora, ¿en qué se diferencia la inmunidad adaptativa? Es que la adaptativa necesita que te hayas expuesto a un microorganismo o sustancia para que se pueda adquirir. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo sería que todos tenemos la capacidad innata de caminar, ¿cierto? O sea, de la cierta edad tú vas a caminar. Pero no todos van a aprender anatomía, ¿no es cierto? Solo los que se dedican a estudiar la parte de salud van a aprender anatomía. Porque otras áreas no lo hacen, ¿no es cierto? Entonces, es algo parecido, ¿no? Todos tenemos inmunidad innata, todos nacemos con inmunidad, con ciertos mecanismos de defensa básicos necesarios para responder a las normas del ambiente. Pero la inmunidad adaptativa la vamos a ir adquiriendo gradualmente, ¿no? Pero la inmunidad adaptativa va a tener una propiedad característica que no tiene una serie de propiedades, pero una de las más importantes, y es que la inmunidad adaptativa tiene memoria. O sea, si yo me expongo a otro microorganismo, mi cuerpo, por inmunidad innata, ya lo va a reconocer y va a tener anticuerpos específicos contra eso. Por ejemplo, es la razón por la que solo una vez te da varicela. ¿Por qué? Porque una vez que has estado expuesto una vez, ya has estado expuesto a ese virus, tu cuerpo, después de esa exposición, ya tiene los mecanismos necesarios para destruir a ese virus. Y por eso ya no te vuelve a dar otra vez varicela, ¿no? En cambio, la inmunidad innata no tiene memoria. Esa es una diferencia. ¿Se entiende? Sí, ¿cierto? Entonces, la inmunidad natural o innata es la primera línea de defensa contra los microorganismos. Va a ser siempre la primera línea de defensa. Un ejemplo es la piel. O sea, la piel está expuesta constantemente a miles y miles de microorganismos, ¿no? Todos los días. Sabe Dios dónde has estado sentado, dónde has estado echado, comido. O sea, la piel está expuesta a miles y miles de microorganismos. Lo mismo que las mucosas, ¿no? La mucosa respiratoria, la mucosa digestiva están expuestas a miles y miles, no solo de microorganismos, sino de sustancias, ¿no? Humos, sustancias químicas, ¿no es cierto? Entonces, va a tener una serie de mecanismos de defensa celulares, porque va a haber algunas células que van a participar, y bioquímicos, porque van a haber algunas moléculas que van a participar, que vamos a ver más adelante. En cambio, la inmunidad adaptativa es una inmunidad que se adquiere, ya les dije, que se adquiere tras la exposición. Si nunca me ha dado varicela, yo todavía no tengo inmunidad contra la varicela. Pero si mi compañero sí ha tenido, él ya la tiene, ¿no? Entonces, como pueden ver, la inmunidad adaptativa va a ser muy diferente de persona a persona, e incluso de región a región. Por ejemplo, muchos que viven en la selva, pues, a veces se exponen a otros gérmenes muy diferentes a los que nos exponemos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, la inmunidad adaptativa es una respuesta inmunitaria estimulada por la exposición a los microorganismos. Solo tras haber estado estimulado podemos adquirirla, por eso se llama adquirida. Y una característica es que aumenta en magnitud, o sea, cuanto más te expones, tu defensa es mucho mayor. Por eso es que te ponen, por eso, dosis de refuerzos en las vacunas, por ejemplo, para que la magnitud de respuesta se mantenga en el tiempo y no disminuya, por ejemplo, ¿no? Y la capacidad defensiva con cada exposición aumenta, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener algunas de las características o diferencias entre una y otra. Uno va a ser la especificidad. La adaptativa va a ser muy específica. ¿Por qué? Porque voy a generar anticuerpos para
determinado microorganismo. Si yo nunca he estado expuesto al virus de la tuberculosis, no voy a tener inmunidad contra él. Pero si otra persona sí lo ha estado, esa persona tiene anticuerpos, por ejemplo, contra ese microorganismo. Aunque en realidad, ya les expliqué lo de la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis usualmente no tenemos los mecanismos necesarios para destruir la tuberculosis. Casi siempre queda como una infección latente dentro de las células. Es como esas películas, ¿no? de los virus, ¿no? Que están solo contenidos, ¿no? Pero si se produce disrupción, se libera. Igual, la TBC está contenida por macrófagos. Pero si en algún momento de tu vida llega una inmunosupresión por algún tipo, estrés, alguna enfermedad, ¿no? Te puede dar, puedes desencadenar una infección secundaria de tuberculosis. Entonces, la especificidad de la innata no es tan específica, siempre va a ser frente a grupos de moléculas, ¿no? Por ejemplo, eso ya les explicaba. Las bacterias gram negativas tienen lipopolisacáridos. Entonces, nuestra inmunidad innata puede reconocer algunos microorganismos por algunos lipopolisacáridos comunes, ¿no? Ahora, puede reconocer algunos hongos por algunos componentes comunes de sus paredes, por ejemplo, pero no detectar específicamente para qué microorganismo es, ¿no? Entonces, ahora, la diversidad de la innata es muy limitada. En cambio, en la adaptativa va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque cuantos más gérmenes yo me exponga, más anticuerpos específicos para los diversos tipos de antígenos voy a tener. La inmunidad innata no tiene memoria, o sea, no hay forma de que puede, porque como no tiene ese mecanismo de reconocer específicamente al microorganismo, no tiene memoria. La inmunidad adaptativa sí, los linfocitos B van a almacenar esa información y van a tener anticuerpos específicos contra ese microorganismo para toda la vida. Falta de reactividad a lo propio, sí. O sea, ninguno de los dos reacciona contra nuestras propias moléculas. Pero eso en forma general, ¿no? Hay momentos y hay enfermedades en las que sí se puede dar, las enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes componen la inmunidad innata? Por ejemplo, barreras celulares y químicas. La piel es uno. El epitelio de la mucosa. Y por ejemplo, en la saliva, normalmente nosotros liberamos inmunoglobulina A, por ejemplo, lisozima, lactoferrina. Son sustancias que se van liberando. Esas moléculas impiden que haya una infección todos los días a nuestro tracto gastrointestinal, por ejemplo. Ya les dije, la lactoferrina, esas moléculas lo hacen por mecanismos generales, ¿no es cierto? Por ejemplo, la lactoferrina secuestra hierro y evita que los microorganismos utilicen el hierro para su metabolismo, ¿cierto? En cambio, los componentes de la inmunidad adaptativa usualmente son los linfocitos, ya sean en los epitelios, por ejemplo, o los anticuerpos producidos por los linfocitos. Entonces, los linfocitos B y T son la gran parte de la inmunidad adaptativa. En cambio, las células que participan en la inmunidad innata son todo el resto, los fagocitos, macrófagos, neutrófilos y los NK, ¿no? Recuerden que los neutrófilos y los macrófagos lo único que distinguen es si es propio o extraño, ¿no? No distinguen qué microorganismo específico es. O sea, simplemente, si se me incrusta una espina en el dedo, los neutrófilos, macrófagos que están en el tejido conectivo alrededor van a migrar a esa zona y van a tratar de destruir los microorganismos o encapsular el cuerpo extraño, ¿no? Sin reconocer específicamente qué es. Pero si en eso se me ha metido un germen difícil de controlar, ¿qué va a hacer? El macrófago va a fagocitarlo
y va a tomar, ya les dije, una parte representativa de esto y lo va a presentar al linfocito en el ganglio regional. ¿Y qué va a pasar? Los ganglios de esta zona se van a inflamar, ¿no? ¿Por qué? Porque el linfocito que ha recibido esa información va a hacer una expansión clonal, o sea, va a tener células hijas de él mismo y el ganglio crece. Entonces, y va a pasar a un fenómeno de adquirir la información necesaria para poder destruir. Y va a empezar a generar anticuerpos, pero eso demora tiempo, ¿no? No es rápido. Por eso es que la inmunidad adaptativa, vamos a ver que es más retardada. La inmunidad innata es directa. Entonces, entra un microbio, por ejemplo, barreras epiteliales, ya hemos dicho, mucosas, la piel. Generalmente tenemos los fagocitos, neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, moléculas del complemento, los linfocitos NK. La respuesta es en horas, ¿no? En la inmunidad adaptativa necesitamos que los linfocitos B pasen a plasmocitos y produzcan anticuerpos. O que los linfocitos T ayuden a otros linfocitos, le pasen la información y pasen a ser linfocitos T efectores. Pero todo eso toma más tiempo, ¿no? Entonces, la inmunidad innata es una inmunidad que hemos heredado de nuestros antecesores evolutivos, ¿no? Son los que se ha ido manteniendo en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí se ha entendido? Sí. Entonces, ahora, la inmunidad hemos dicho innata o natural también, porque nacemos con ella. ¿Qué elementos moleculares puede haber? El sistema de complementos, receptores pseudocelulares. Lo que les dije, ¿no? O sea, reconocen simplemente patrones moleculares muy disgregados. Además, la inmunidad adaptativa se puede subdividir en dos tipos. La inmunidad humoral y la celular o mediada por células. La inmunidad humoral, ya les dije, ¿qué es humor? Antes en la medicina antigua se creía que los humores era la secreción que predominaba en tu cuerpo. ¿Y quién secreta anticuerpos? Las células plasmáticas, los linfocitos B. Entonces, la inmunidad humoral, ¿por quién está mediada? Por los linfocitos B, por los anticuerpos, básicamente. En cambio, la inmunidad por células o celular va a estar dada sobre todo por los linfocitos T, algunos linfocitos B y las células presentadoras de antígeno. Es celular, o sea, una célula va y destruye a otra célula o a otro microorganismo. A eso se refiere, ¿no? Inmunidad celular e inmunidad humoral. La inmunidad humoral no lo hace directamente, sino a través de su secreción de anticuerpos, ¿no? Es como que yo quiero destruir, o sea, la delegada por llegar tarde. Entonces, puedo hacerlo de dos maneras, ¿no? Le doy veneno desde aquí, o voy y la mato. Entonces, si yo produzco veneno, eso es inmunidad humoral. Si voy yo mismo y la mato, es una inmunidad ciega. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Cómo? Somos muy ahora, pero entonces hemos dicho que la inmunidad adquirida la vamos adquiriendo a medida que nos exponemos. Pero puede haber dos formas de exponernos. Una forma activa es que te enfermes, y una forma pasiva es que no te enfermes, sino lo hagas por otros mecanismos, sin que desarrolles la enfermedad completamente. ¿A qué se refiere? Cuando adquiero la inmunidad por inmunidad activa, si tú tienes varicela, yo me contagio de varicela, eso es inmunidad activa. Pero la inmunidad pasiva es que yo adquiera los anticuerpos sin enfermedad. Una forma es que mi madre le pase anticuerpos a través de la placenta. Eso pasa en los primeros meses de vida. La madre transfiere anticuerpos a los recién nacidos en los primeros meses de vida. Por eso es que se habrán dado cuenta que los recién nacidos no se enferman de muchas cosas en los primeros meses, ¿no? Pero a partir del cuarto, sexto mes, pueden sufrir otras enfermedades diferentes. Por eso es que los esquemas de vacunación empiezan, ¿no? A partir del segundo, cuarto mes, porque esos primeros meses la madre le ha transferido anticuerpos. Pero esos anticuerpos no duran toda la vida, tienen un tiempo de vida limitado, ¿no? Que son esos meses. Entonces,
Esa es una forma de adquirir anticuerpos, por ejemplo. ¿Ya? Por eso es que también se recomienda, por ejemplo, la lactancia materna, porque a través de la lactancia materna también se pueden pasar anticuerpos tipo inmunoglobulina A, por ejemplo. ¿Ya? Y otro es que te pasen anticuerpos de animales inmunizados. Por ejemplo, lo más común, la rabia y todo. En caso de la rabia, lo que se ha hecho es tradicionalmente es que a un animal se le coloca el virus, o la bacteria, lo que quieras estudiar, y esperas que este animal produzca anticuerpos. Y tú básicamente coges sus anticuerpos, los aíslas, y cuando yo necesite, me los inyecto. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque en estas enfermedades son tan graves que si tú esperas a tener anticuerpos te puedes morir. La rabia es mortal. Entonces, no pocos sobreviven. Y de los pocos que sobreviven hasta que hay sus anticuerpos es un problema. Entonces, lo que se hace es que si has estado expuesto a la rabia, te ponen anticuerpos contra la rabia directamente. Ya no esperan que desarrolles la enfermedad, sino te colocan los anticuerpos para evitar que desarrolles la enfermedad. Lo mismo pasa con el tétanos, por ejemplo. El tétanos es una enfermedad mortal. Entonces, no voy a esperar que tú desarrolles la enfermedad, ¿no? Y esperar si sobrevivas o no, ¿no? Lo que hago es, previamente en animales ya han estudiado y han producido tétanos. Muchos se han muerto, pero de los que han sobrevivido han cogido los anticuerpos, han aislado esos anticuerpos y esos me los ponen. Pero a veces estos pueden hacer reacciones claro, reacciones alérgicas severas. ¿Por qué? Porque son de otros organismos. Entonces, es un efecto que a veces puede haber. O finalmente, le doy antitoxinas. ¿Qué es una antitoxina? Es un anticuerpo, o sea, no todas las bacterias o virus actúan directamente. O sea, hay algunos microorganismos que sí pueden ir y destruir algunas células específicas, pero algunos producen sustancias. Son toxinas. Por ejemplo, la toxina del cólera. En el cólera, por ejemplo, produce una toxina que se une al enterocito. Lo destruye y además estimula que éste secrete mucho agua y electrolitos hacia la luz intestinal. Inhibe su capacidad de absorción y tú te mueres por deshidratación. Entonces el cólera no te está matando directamente el microorganismo, sino su toxina. Eso pasa, por ejemplo, en las intoxicaciones alimentarias. Cuando comes un alimento que tiene toxinas de una sustancia, les habrá pasado varias veces que comes algo en la mañana y en la tarde estás con diarrea y vómitos, ¿no? Entonces, eso es probablemente por una toxina, porque si fuese por un microorganismo, generalmente el microorganismo tiene que entrar a tu cuerpo, multiplicarse, hacer un pródromo, o sea, de fiebre, malestar, y luego recién al día siguiente tienes fiebre, vómitos. Pero si el proceso es rápido, casi siempre es por una toxina. Entonces, para bloquear eso, que te doy una antitoxina, ¿no? Que bloquea a la toxina. ¿Y eso está en su? ¿Ah? ¿En dónde está esa toxina en el virus? En su citoplasma, no en el virus. Los virus no producen toxinas. No, es el cólera virus. Por ejemplo, la bacteria. El cólera no es virus. ¿No? Es una bacteria, el virus intolerable. ¿Quién se me está haciendo? Está en su citoplasma, no produce toxinas. En micro. No, en parásito. Y otra forma de inmunizar pasivamente, ¿cuál será? Las vacunas. Las vacunas, que serían casi como un intermedio, ¿no? Que te hacen desarrollar una enfermedad leve a veces, ¿no? Pero depende de qué tipo, porque es muy diferente que sea un virus que una bacteria, ¿no? Porque en la bacteria yo puedo darte puedo aislar la parte más representativa de la bacteria y ponerte de vacuna a eso. Pero en el virus casi no se puede hacer eso. Entonces, en los virus lo que se hace es, se atenúa los virus, se le trata con alguna sustancia que hace que sean menos virulentos, o como adormecidos, ¿no? Y recién te los ponen. Por eso es que las vacunas, por ejemplo, que son
vacunas para enfermedades virales no se aplican en gestantes, no se aplican en pacientes inmunocomprometidos. ¿Por qué? Porque a pesar que están atenuados, si tú estás inmunocomprometido, podrías desarrollar la enfermedad, ¿no? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces hemos hablado de inmunidad humoral e inmunidad celular. Inmunidad humoral, generalmente los microbios están circulando, son reconocidos por un linfocito B y este va a secretar anticuerpos contra esto. Esa es la inmunidad humoral, ¿cierto? En cambio, la inmunidad celular está dado por dos tipos. O los macrófagos, que han captado un virus, por ejemplo, y no lo pueden destruir, el linfocito T cooperador o T-helper le va a pasar la información necesaria para que pueda destruir a esos microorganismos que tienen su interior. Por ejemplo, esto es activación de macrófagos para que maten microorganismos fagocitados. O a veces hay microbios intracelulares, virus, que están infectando una célula, ¿no? Y va el linfocito citotóxico y le llega altamente y destruye a toda la célula y al virus. Los NK, citotóxicos, son así. Destruyen directamente a la célula con el virus, o a veces células tumorales, por ejemplo, van y la destruyen. Entonces mata células infectadas y elimina cualquier reservorio de la infección. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Y qué células son parte del sistema inmune? Son un montón, ¿no? Las más específicas de la inmunidad adaptativa hemos dicho la B y la T, la NK. Pero también, como hemos visto, participan todos. Los monocitos, no directamente, porque estos migran y pasan a ser macrófagos, los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, las células dendríticas, reticulares, las células de Langerhans, que son macrófagos en la piel, por ejemplo, ¿no? Y las células epiteliales de las barreras, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los nódulos linfáticos y en los ganglios linfáticos en vaso, las células reticulares y las fibras reticulares forman la trama estructural, ¿no? Los linfocitos, los macrófagos, las células dendríticas, todas estas viven en esas mallas, ¿no? O las células de Langerhans, que son macrófagos que están en la epidermis, donde vigilan y hacen fagocitosis, ¿no? O en el timo, donde hay las células llamadas epitelios reticulares, que son las que forman la malla estructural. Porque recuerden que en el timo no hay fibras. Entonces, son un montón de células que pueden participar en el sistema inmunológico. No necesariamente son células que participen, que sean parte del sistema inmunológico, ¿no? O pueden verse. Por ejemplo, las células epiteliales, su función principal no es una célula inmune, pero al ser parte de una barrera ya participan de la inmunidad innata. ¿Se entiende? Entonces, la inmunidad innata, las células NK, los monocitos macrófagos, dendríticas, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, mastocitos. Adaptativa hemos dicho linfocitos T y B, ¿no es cierto? Y siempre va a haber una interacción entre ellos, ¿no? Todas se producen en la médula ósea. En la médula ósea se van a producir, por ejemplo, los linfocitos B, que son los que van a sintetizar los anticuerpos. En la médula ósea van a sintetizar los eosinófilos, las células presentadoras de antígenos, los monocitos, ¿no? O los linfocitos T. Pero los linfocitos T previamente migran al timo, el timo vuelve a la sangre, pasan recién a los ganglios linfáticos, ¿no? Y algunos linfocitos T pueden producir, por ejemplo, interferón y participar en los tejidos periféricos. En cambio, por ejemplo, los monocitos pasan a los tejidos y pasan a ser macrófagos. Los mastocitos, las NK, migran de la sangre a los tejidos periféricos. Entonces, como pueden ver, es toda una interacción entre los compartimentos del cuerpo humano, ¿no? No es que están solo en un área específica, ¿no? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, ¿quiénes participan? Mira, un montón de células, ¿no? Las células dendríticas, macrófagos, neutrófilos, basófilos, mastocitos, etc. Respuesta innata, reconocimiento no antigénico específico. Reconocen cualquier microorganismo. Pueden producir reactantes de oxígeno, óxido nítrico, mediadores inflamatorios, proinflamatorios, ¿no?
y pueden realizar fagocitosis, exocitosis, y entre otras cosas. Por el otro lado pueden estar las células plasmáticas, ¿no? Que van a sintetizar anticuerpos, los linfocitos B, los cooperadores, citotóxicos, los NK, o las plaquetas mismas, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú te pinchas una vena, las plaquetas van a cerrar el vaso para que la infección también no llegue hacia los vasos. O sea, hasta las plaquetas participan. Es más, van a ver que las plaquetas son un reactante de fase aguda. Cuando hay infecciones agudas, el número de las plaquetas se eleva aguda. Eso ya cuando hagan hematología. Esto ya se ha explicado, ¿no? Los cúmulos de diferenciación o clústeres de diferenciación. Usualmente, sobre todo en los granulocitos o las células blancas que son granulocitos se reconocen fácilmente por 15, pero los linfocitos, algunas células madre no. Y para diferenciarlos se han buscado ciertas proteínas de su superficie. Ya a estas proteínas se les ha llamado clúster de diferenciación, ¿no? O cúmulos. ¿Por qué? Porque algunos grupos celulares tienen ciertos marcadores en su superficie. Por ejemplo, todos los linfocitos T tienen un marcador. Todos los linfocitos B tienen un marcador. Esa es la única forma. Entonces, puede haber diversos marcadores, ¿no? Del linaje, el clúster de diferenciación 3, por ejemplo. Existe en el linaje o los precursores que van a diferenciarse en linfocitos T. Solo ellos tienen ese CD3. O los de maduración, el CD1, por ejemplo, que va a aparecer en las fases madurativas de las células T en el tiempo. O sea, a medida que van madurando, adquieren el CD1, por ejemplo. O de activación, por ejemplo, el CD25 es un receptor para la interleuquina 2, por ejemplo. Y solo se va a manifestar o presentarse en las células T o linfocitos T que han sido estimuladas por un antígeno. ¿No? Entonces, o sea, marcan grupos celulares de acuerdo a su función, de acuerdo a la familia que pertenece, ¿no? ¿Y qué proteínas sirven como marcadores? Por ejemplo, las inmunoglobulinas. El CD2, el CD3, el CD4, el CD8 son inmunoglobulinas. O integrinas, por ejemplo. Ya les dije, las integrinas son parte de un grupo más grande de moléculas que se llaman las moléculas de adhesión celular. Ahí están las ICAM, MECAM, hay un montón de moléculas, ¿no? Pero dentro de estas integrinas, algunas de estas pueden participar y ser parte del clúster de diferenciación. También las selectinas o algunos proteoglicanos como el CD44. El CD44 es un proteoglicano, por ejemplo, y sirve para marcar. Y esto que ya habíamos visto, pero vamos a repasar un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque, como han visto, los linfocitos son la parte fundamental de la inmunidad adquirida, ¿cierto? Entonces, son las células sanguíneas que participan en la respuesta inmunitaria. Tienen un progenitor linfoide común, eso hemos visto, ¿cierto? Entonces, los linfocitos son el 30% de los leucocitos, un tercio de todos los glóbulos blancos. Vida útil, semanas a años, dependiendo. Por ejemplo, las células que producen anticuerpos, los linfocitos B pueden vivir años. Los citotóxicos no, pueden durar días o semanas. Cuando encuentran una célula infectada, van a destruir y ellos también entran en apoptosis. Entonces, no se puede distinguir los tipos de linfocitos por microscopía. Necesitan que los marquemos con marcadores CD. El núcleo es de forma ovoide de riñón con cromatina densa y ocupa el 90% de la célula. Casi toda la célula. Su citoplasma es azul pálido, tiene algunos ribosomas, lisosomas, algunas mitocondrias, ¿no? Pero que no es muy abundante. Como cualquier célula va a tener un citoesqueleto, ¿no? Pero ya les dije, los linfocitos T citotóxicos y las células NK o natural killer tienen gránulos en sus citoplasma, pero que no son gránulos específicos como de los granulocitos, son gránulos inespecíficos. Y van a contener, por ejemplo, la perforina. Es una enzima, es un monómero de proteínas que cuando se ensamblan forman un canal o túnel en la pared celular de la bacteria, por ejemplo. Se polimerizan y forman un túnel. Y esta célula va a perder su
capacidad de regular su osmosis y va a morir osmóticamente, ¿no? Porque normalmente su pared celular impide que se mezcle su componente intracelular y el plasma que lo rodea. Si pierde eso, ¿qué pasa? Por osmosis el agua va a entrar al interior y va a hacer estallar la bacteria. O las granzimas, por ejemplo, son proteínas que facilitan la apoptosis, por ejemplo. Las natural killer, por ejemplo, cumplen su función, destruyen la célula y luego entran en apoptosis. Lo mismo, las serpinas. Estas serpinas van a mantener la integridad de estos gránulos, impiden que se autolicen o estén activos. ¿Por qué? Porque si se activan en el interior de la propia célula, se destruirían, ¿no? Entonces, ya les dije, se dividen en 3 grandes linfocitos. Los B, ya les dije por qué, que son los que producen anticuerpos. Los T, que son parte de la inmunidad adaptativa celular, este es humoral. Y las células NK, o natural killer, que son parte de la inmunidad innata y a veces de cierta respuesta inmunitaria adaptativa. ¿Y estas en dónde participan? En la destrucción de células tumorales, células infectadas por virus, o a veces células que tienen proteínas defectuosas. Los linfocitos T, ya les dije, se llaman así porque ¿dónde se terminan de desarrollar? En el hígado. Son el grupo más abundante, 60, 80, o sea, 30% de todos los glóbulos blancos son linfocitos. De ese 30%, más de la mitad son linfocitos T. El 60-80% de todos los linfocitos son linfocitos T. Y expresan marcadores específicos, CD2, CD3, CD5, CD7. Y los receptores que se van a llamar el receptor de células T. Y se pueden dividir en dos. Bueno, en realidad se van a dividir en 4 subtipos, ¿no? Pero 2 más importantes. Los linfocitos que van a tener el marcador CD4 positivo y CD8 positivo. A los CD4 positivos se les llama helper, ¿no es cierto? Llamados también cooperadores o helper, que pueden ser de 2 subtipos. Helper 1, helper 2. Los helper 1 sintetizan, por ejemplo, interleuquina 2, interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa. En cambio, el helper 2, interleuquina 4, 5. Y como hemos visto previamente en este gráfico, los helper pueden ayudar también a destruir algunos microorganismos, ¿no? Transfiriendo esa información a otras células, ¿no? Ahora, los CD8 positivos son llamados citotóxicos. ¿Por qué? Porque intervienen también en la destrucción de células diana, como células infectadas por virus, por microorganismos intracelulares, parásitos, células que... Pero ¿cuál es la diferencia con los NK? Es que los NK no destruyen cualquier, o sea, no reconocen pues si este está por hepatitis B, hepatitis C, si está con un virus va y la destruye, ¿no? No le importa cuál. En cambio, esta, por ejemplo, yo adquiero hepatitis C, mi cuerpo va a demorar en reconocer que tengo hepatitis C y recién se produce estos TC8 citotóxicos después y específicamente va a destruir las células infectadas por hepatitis C. Porque es parte de la inmunidad adaptativa. Luego están los llamados linfocitos T reguladores o supresores. Mientras que estos helper, ¿no? Cooperadores ayudan a otras células a destruir los microorganismos que no pueden a veces. Estos los que hacen es suprimen la respuesta inmunitaria, ¿no? Frente a algunos antígenos extraños y propios, ¿no? Le quitan la función. Estos, por ejemplo, algunos dicen que pueden tener relación con algunas enfermedades autoinmunes, ¿no? Se está buscando ampliamente sus funciones. Finalmente, los linfocitos T gamma delta se llaman así porque en su superficie, en su receptor TCR, van a tener una cadena delta y una cadena gamma. En cambio, todos los otros linfocitos, tienen
una cadena alfa y una cadena beta. Recuerden, todos los linfocitos T tienen este TCR. Y el TCR está formado por dos cadenas alfa, perdón, una cadena alfa y una cadena beta. O sea, ese receptor, ya saben, los receptores son proteínas transmembranas, ¿sí? Entonces, en caso de los linfocitos T, todos casi están formados por una cadena alfa y una cadena beta. En cambio, estos linfocitos T gamma delta tienen una cadena delta y una cadena gamma, que eso los diferencia de los otros linfocitos en su receptor TCR. Igual que los otros linfocitos se desarrollan en el timo, migran hacia los tejidos epiteliales y aquí funcionan como una primera línea de defensa contra el organismos invasores, casi como un vector, una función que han adquirido. En cambio, los linfocitos B, o células B, participan en la producción y secreción de anticuerpos o inmunoglobulinas, ¿cierto? Representan el otro 20 a 30% de los linfocitos. Y van a tener receptor. Si el otro tenía un receptor de células T, este tiene un receptor de células B. Y este receptor de células B es el sitio de fijación para los antígenos específicos, ¿no? Y además van a expresar moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Eso vamos a ver a continuación. Ahora, tiene sus propios marcadores, el CD9, el CD19 y el CD20. Ahora, ¿qué? Este receptor BCR usualmente es un anticuerpo. O sea, sintetiza un anticuerpo y está en su membrana. Este anticuerpo, como pueden ver, como hay miles de microorganismos, va a haber miles de células con diferentes receptores en su superficie celular, ¿no? ¿Se entiende eso, cierto? Superficie celular. Y hay una forma de ver o marcar si es una célula inmadura o no de un linfocito B, sí. Cuando son inmaduros, tienen generalmente inmunoglobulina M en su superficie como receptor. Cuando maduran, pasan a tener inmunoglobulina D. Que vamos a ver a continuación qué es. O sea, este es un marcador, ese cambio, ese viraje de inmunoglobulina M como receptor en su superficie de inmunoglobulina D es un marcador de maduración. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es un anticuerpo? Ya que hemos hablado de anticuerpos. Son moléculas, son proteínas usualmente, en forma de Y, como pueden ver acá. ¿Que sintetizan quiénes? Las células plasmáticas. Las células plasmáticas son las células B maduras, ¿no? Usualmente están formadas por dos cadenas de polipéptidos pesados, H y dos ligeras. Eso por su peso molecular, ¿no? Unidos, obviamente, si son proteínas, por polidisulfuro. Y todas tienen esta forma de Y, ¿no? Estos brazos de acá son el sitio de fijación de los antígenos. Por lo tanto, es una región variable, porque varía de antígeno a antígeno, ¿cierto? Ahora, va a haber 5 diferentes tipos de inmunoglobulinas. Eso no quiere decir que solo pueden reconocer 5 antígenos, sino la inmunoglobulina D, por ejemplo, este sitio variable o hipervariable puede cambiar, puede reconocerse en miles y miles de moléculas. Entonces, ¿cuál es la función? Un anticuerpo se une a su antígeno específico y conduce a su destrucción. Es como un candado y su cerradura. Lo reconoce y es específico para un antígeno. Solo va a reconocer a ese antígeno. ¿No? Entonces, por ejemplo, una bacteria que está cubierta de anticuerpos va a ser reconocida y fagocitada por los macrófagos. El macrófago va a reconocer que está revestido de anticuerpos, lo reconoce, lo fagocita y lo destruye. Y estos son los 5 tipos de inmunoglobulinas. Inmunoglobulina A, D, E, G y E.
¿En qué va a variar? En la cadena pesada. Si su cadena pesada es de tipo alfa, va a ser inmunoglobulina A. Si su cadena pesada es de tipo delta, se va a llamar inmunoglobulina D. Si su cadena pesada es épsilon, se va a llamar inmunoglobulina E. Si su cadena pesada es gamma, inmunoglobulina G. Si es mu, M. ¿No? ¿Se entiende, no es cierto? En su cadena pesada. ¿Y cuál es su cadena pesada? Es el eje central, es el azul, ¿no? En función, usted sabe, o sea, eso de que sea alfa, beta, ¿de qué depende? De cambios en los aminoácidos, en los replegamientos de la proteína, ¿no es cierto? Eso le da ese cambio, esa diferencia. Entonces, la inmunoglobulina A es secretada en las mucosas, en el tejido linfóide, y por eso participa en la inmunidad de barrera a nivel de las mucosas. La inmunoglobulina A, por ejemplo, en la saliva. También se excreta en el calostro. El calostro es la primera leche materna, ¿no? Y le confiere inmunidad a los recién nacidos alimentados con lactancia materna. Algo que no hace la fórmula. La inmunoglobulina D su función es desconocida. Generalmente la secretan las células B inmaduras. Por eso habíamos dicho aquí que es un marcador de maduración. La E se une a los receptores de los mastocitos y los eosinófilos. ¿Recuerdan que cuando hicimos mastocitos y eosinófilos dijimos que tenían receptores para inmunoglobulina E? Entonces este anticuerpo va y se une al mastocito, se une al eosinófilo y produce liberación de la histamina, por ejemplo. O va a activar a los eosinófilos para que éste destruya a un parásito. O reacciones alérgicas de hipersensibilidad tipo. Eso cuando hagan inmunología van a ver que hay reacciones de hipersensibilidad. No se precipiten con eso. La inmunoglobulina G es la principal inmunoglobulina que circula en la sangre. Es la que da la respuesta secundaria a la infección a través de la interacción con neutrófilos y macrófagos. ¿Por qué? Porque cuando el anticuerpo se une a su antígeno sobre la bacteria, inmediatamente el neutrófilo o el macrófago lo va a reconocer y lo va a destruir. Es el principal, la inmunoglobulina que circula en la sangre. No, la G. La E circula en la sangre, pero activa mastocitos y eosinófilos. Y también una característica importante de la inmunoglobulina G es que es la única que atraviesa la placenta, por lo cual puede dar la inmunidad pasiva al neonato. La inmunoglobulina E y la M no atraviesan la barrera placentaria. La forma M usualmente es una inmunoglobulina inmadura que se secreta, ¿no?, inicialmente como una respuesta a actividad temprana. La inmunoglobulina D, hemos dicho, función desconocida. La G es la respuesta inmunitaria madura. ¿Se entiende, no es cierto? Y este cuadrito resume eso, ¿no? ¿Quiénes sintetizan los linfocitos B? La inmunoglobulina M y la D. ¿Por qué? Recuerden, el linfocito B todavía es inmaduro, por eso se secreta M y D. Las células plasmáticas, que son linfocitos B maduros, van a ser sintetizados el resto de inmunoglobulinas, la A, la G y la E. Solo que la inmunoglobulina A lo hacen hacia las mucosas. La inmunoglobulina M y G son las que se ubican principalmente en el plasma sanguíneo y en el líquido intersticial de los tejidos. La inmunoglobulina A aparece fundamentalmente en las secreciones, saliva, lágrimas, secreción intestinal. Entonces, tus lágrimas sí matan a alguien, ¿no? Matan a algunos microorganismos. La inmunoglobulina D es una inmunoglobulina asociada a la membrana del linfocitos. Sirve como detector de antígenos, ¿no? Pero no circula
en el plasma mucho, es muy escaso. Más se ubica en la membrana de los linfos. ¿Se entiende, no es cierto? En cambio, la inmunoglobulina E van a interaccionar con receptores en la membrana de otras células, como los mastocitos y los eosinófilos. ¿Se entiende? ¿Cuál será? Y cuando te hacían el examen de sangre para detectar si tenías COVID o no, Ah, salía también. claro, por eso, a eso me refería cuando decía que la inmunoglobulina M es la respuesta primaria. Entonces, cuando es una infección muy aguda, lo primero que sintetiza el linfocito, IgM. Luego madura y sintetiza IgG. Entonces, en las primeras fases del COVID sintetizaba IgM, pero luego IgG. ¿Cuál es más específico? La IgG. Porque la IgG es sí o sí enfermedad. La IgM, en cambio, te marca solo el inicio. Entonces, si solo tienes IgM y no IgG, puede ser un falso positivo, ¿no? Pero si tienes los dos, y tienes IgM sobre todo, está marcando que estás al inicio de la enfermedad. Si solo tienes IgG, ya has desarrollado la enfermedad, ya no estás al inicio, sino ya has desarrollado. O sea, puede que ya te estés curando, estés pasando de la enfermedad, pero puedes seguir teniendo inmunoglobulina G, ¿no? Porque tu cuerpo sigue sintetizando hasta eliminar la infección. Lo mismo va a pasar cuando hagan hepatitis. Hepatitis, por ejemplo, es muy difícil el diagnóstico, es serológico, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer la diferenciación entre infección aguda, crónica, en función a eso, ¿no? Si es aguda, va a haber inmunoglobulina. Si es crónica, solo inmunoglobulina. ¿Se entiende? Para eso sí. Pero una de esas dos fases era que podías infectar a otros. O sea, Claro, es como la gripe, ¿no? Si estoy resfriado, las primeras fases de mi resfriado los puedo contagiar. Pero en las últimas fases ya no, porque mi cuerpo ya está destruyendo los virus. Entonces, cuando yo soy contagioso, cuando tengo inmunoglobulina G. Cuando tengo inmunoglobulina G, usualmente mi cuerpo ya está destruyendo los microorganismos y casi ya no soy contagioso. Depende del tipo de enfermedad, ¿no? Y en el COVID servía para eso. Te aislaban hasta que haya cero conversiones. De inmunoglobulina M hasta inmunoglobulina G. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina M, como les digo, aparece en la infección inicial. El linfocito B es como que el linfocito más joven produce eso, pero luego madura al toque a un plasmocito y se dice inmunoglobulina, pero no es al toque, no es minutos, sino varía unos días, ¿no? Entonces va a haber primero un pico de inmunoglobulina G, luego va a haber otro pico de inmunoglobulina M antes, ¿no? Y va a haber en el medio va a haber un entrecruzamiento que casi van a estar equiparados, ¿no? ¿Se entiende? Perfecto. Y los linfocitos NK, o asesinas naturales. Ya les dije, son parte de la inmunidad inespecífica, ¿no? Tienen el mismo origen que todos los linfocitos. Son el 5 a 10% de los linfocitos circulares. Estos no maduran en el timo, por lo tanto no tienen receptor de células T. Destruyen células diana de forma semejante a los linfocitos TCD8, citotóxicos, ¿no? Una vez que estas células se activan, liberan sus perforinas y granzimas, ¿no? Que algunos también le llaman fragmentinas porque pueden fragmentar la pared celular o la membrana celular. Entonces, las granzimas, por ejemplo, fragmentan el ADN, por ejemplo. O sea, mientras que las perforinas generan un conducto que puede destruirla por ósmosis, pasan las granzimas y destruyen el ADN del microorganismo. Y tiene marcadores como el CD16, CD55, CD9. Como pueden ver, cada uno tiene marcadores diferentes. Que es lo único que hacen es reconocer por grupos. Es como sus apellidos ustedes, ¿no? No sé, digamos, los Vacas, por ejemplo, por este lado, ¿no? Los, no sé, Olarte, por allá, algo así, no sé, un marcador. ¿Hasta ahí se entiende?
Entonces, aquí tenemos un linfocito NK. A diferencia de los otros del citotóxico, el linfocito NK necesita activación por el interferón gamma, ¿no? Y además va a tener receptores para anticuerpos. Anticuerpos que van a ser que se van a marcar sobre la célula a la cual va a destruir, ¿no? Va a ser una célula con cáncer o una célula invadida por un virus, ¿no es cierto? La reconoce y inmediatamente libera sus perforinas y granzinas. La destruye, ¿no? Y generalmente estos NK también se destruyen así mismo. ¿Ahí se entiende? Sí, ¿cierto? Nos hemos dicho que los linfocitos inmaduros pueden tomar 3 caminos. Pueden migrar al timo, pasar a ser linfocitos T. Estos linfocitos T forman 2 grandes grupos, ¿no? Los citotóxicos o los colaboradores. Citotóxicos son CD8, los colaboradores CD4, ¿cierto? Los colaboradores se llaman colaboradores, ¿por qué? Porque activan otras células para poder destruir lo que ya vamos a citar. O pueden activar incluso a linfocitos B para que estos maduren a plasmocitos y produzcan anticuerpos, que es otra vía. La vía de los linfocitos B, madura en la médula ósea y luego recién migra a los tejidos linfáticos. Las NK que maduran en la médula ósea. Esas son las 3 vías de los linfocitos. Obviamente aquí faltan los otros 2 linfocitos que les dije, ¿no es cierto? Los supresores y los gamma delta, ¿no? Todos maduran en el timo. Todos los subtipos de linfocito T. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, los linfocitos T migran como prolinfocitos, ¿no? Se van a ubicar como prolinfocitos T en la médula ósea y como prolinfocitos T van a migrar hacia el timo. Estos prolinfocitos T van a madurar a timocitos en la corteza, ¿no? Y estos timocitos van a pasar a madurar a linfocitos T vírgenes o indiferenciados en la médula del timo. Y estos linfocitos T, aquí es que van a diferenciarse, ya sean a CD4, CD8, ¿no? O sea, a colaboradores, a citotóxicos, a supresores o reguladores, ¿no? Aquí van a adquirir esa capacidad. En cambio, los linfocitos B, como prolinfocitos B, permanecen en la médula ósea y van a circular estos ya como linfocitos B maduros, van a migrar hacia los ganglios linfáticos, al vaso y otros órganos linfoides, y ahí van a permanecer hasta ser estimulados por un anticuerpo. Una vez que entran en contacto con el anticuerpo, se activan, ¿no es cierto? Una vez activados, pueden pasar a ser linfocitos B memoria, hacia la circulación en los ganglios linfáticos, o madurar a células plasmáticas y empezar a sintetizar anticuerpos. ¿Cuál es la diferencia? Que ya sintetiza directamente los anticuerpos. Cuando es un linfocito B de memoria, cuando hay un segundo encuentro con el mismo antígeno, lo va a reconocer inmediatamente y va a liberar anticuerpos para una segunda exposición. ¿Entienden, cierto? O sea, no todos los linfocitos B producen en la primera oportunidad los anticuerpos. Algunos van a ir por todo el sistema linfático, reproduciéndose y dejando copias en cada ganglio. De tal manera que cuando tenga la exposición al mismo germen después, ya tenga la respuesta inmunológica. Eso es lo que le da la memoria al sistema adaptativo. Entonces, en cada ganglio tenemos diferentes linfocitos B con diferentes anticuerpos para muchos microorganismos que hayamos sido estimulados. ¿Se entiende? ¿De dónde viene la memoria de los linfocitos? ¿Cierto? Aquí, ¿por qué? Porque el linfocito activado puede seguir estas 2 vías. Pasar al linfocito B de memoria, pasar a la circulación y a los ganglios linfáticos y empezar a... Ahí se queda, ¿no? Como memoria, hasta el segundo encuentro. Y por último, esta parte, el complejo mayor de histocompatibilidad. Algunos al complejo mayor de histocompatibilidad le van a llamar también
HLA o antígeno leucocitario humano. Igual, son moléculas que se encuentran en la superficie de los leucocitos y en la superficie de casi todas las células de un individuo. O sea, todas mis células tienen un tipo específico de HLA o complejo mayor histocompatibilidad. ¿Cuál es la función? Es que gracias a estas moléculas o estos marcadores, mis células inmunitarias las pueden reconocer como propio o ajeno. Es decir, si encuentran una célula que tiene un complejo mayor de histocompatibilidad diferente, mis células inmunológicas inmediatamente reaccionan porque lo reconocen como ajeno y lo destruyen. Eso pasa, por ejemplo, cuando te hacen un trasplante, ¿no? Por eso es que cuando recibes un trasplante te tienen que dar medicación inmunosupresora para que tu inmunidad baje y no haga reacción contra ese. Bueno, ¿por qué? Porque tiene un complejo mayor de histocompatibilidad o antígeno leucocitario humano diferente al mío. Y es diferente, es muy difícil tener ese mismo antígeno leucocitario. A veces solo los gemelos. ¿Y cuál es su estructura? Suelen ser dos grupos principales. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 va a tener una cadena alfa y una microglobulina 2. El tipo 2, una cadena alfa y una cadena beta. Va a haber un complejo mayor de histocompatibilidad 1 y el 2. El tipo 1 tiene alfa 1, alfa 2, alfa 3 y su microglobulina. Es una proteína transmembrana. El tipo 2 tiene dos alfas, un alfa 1, un alfa 2 y dos betas. Beta 1, beta 2. ¿No? El complejo mayor de histocompatibilidad 1 está presente en todas las células que tienen núcleo. ¿Y la reconocen quién? Los linfocitos TCD8. Entonces, ¿quiénes poseen el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1? Todas las células del organismo, ¿cierto? Los que no tienen núcleos, los eritrocitos, el sincitiotrophoblast, por ejemplo. En cambio, el tipo 2 está presente en las células dendríticas, macrófagos, linfocitos B. ¿Quiénes los reconocen? Los linfocitos T, CD4 operadores. Solo esas tienen. ¿Y esas para qué sirven? Para presentar antígenos. Esta es la que reconoce lo propio del ajeno y esto para presentar antígenos. Y esto varía de persona a persona. Pues todos tenemos complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2. Todos en nuestro organismo. Solo que son totalmente diferentes al de otra persona. ¿Se entiende eso? ¿No es cierto? Eso es muy importante, como les digo, para los trasplantes. Porque sirve para reconocer lo ajeno y lo propio. Es así que tus neutrófilos, tus linfocitos NK reconocen que tu célula epitelial es tuya y no es una célula ajena. Y bueno, ya se hablé de las células presentadas antígenos, ¿no? Son células especializadas en captar antígenos. O los fagocitan, destruyen y toman su parte más importante y la presentan a los linfocitos T en los ganglios linfáticos, en el vaso, en los linfocitos T. ¿Quiénes son las células presentadoras de antígenos? Especializadas, los macrófagos, las células de Kupffer, las células de Langerhans, las células dendríticas del vaso, las células epitelios reticulares tipo 2 y tipo 3 del timo y los linfocitos B. Son células especializadas en presentar antígenos. Por lo tanto, tienen complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Que hemos dicho que estas sirven para presentar antígenos, ¿no es cierto? Sí, te escucho. ¿Cuántos van? Vamos a la Un mitad, tercio. ¿no? Son esta parte general y ahí terminamos. No va a caer. Bien, chicos, toda esta parte inicial ha sido la introducción del tejido linfático. Introducción. Porque lo Hola. que pasa es que no puedes entender tejido linfático si no entiendes qué es inmunidad innata, qué es inmunidad adaptativa. ¿Por qué? Porque después todos esos mecanismos se sinergian. Ahora vamos a hablar del sistema o tejido linfático propiamente dicho. Está formado por las células, los órganos linfáticos y los vasos.
Pero nos vamos a ocupar con histología de los órganos linfoides o linfáticos. Vamos a ver que hay dos tipos de órganos linfoides o linfáticos. Fácil, primarios y secundarios. Primarios es el lugar donde se desarrollan los linfocitos. ¿Dónde se desarrollan? La médula ósea y el timo. Entonces, esos dos son órganos primarios o centrales, porque son donde desarrollan y terminan de madurar. Y solo hay dos lugares donde los linfocitos se desarrollan y maduran: médula y el timo. Los secundarios o periféricos son los lugares donde los linfocitos van a activarse, van a proliferarse, algunos van a madurar, como los linfocitos B a plasmocitos, ¿no es cierto? Y son los otros: el vaso, ganglios linfáticos, el tejido linfoide asociado a las mucosas. Entonces, primarios o centrales, médula y timo. Los secundarios, todo el resto. A su vez se pueden dividir en capsulados y no capsulados. Capsulados, ganglio, vaso. No capsulados, todo este tejido linfoide asociado a mucosas. Hay tejido asociado a mucosa del intestino, GAL. G de gut, gut viene del intestino, ¿cierto? Las placas del cuerpo. BAL asociado a la mucosa del bronquio. NAD asociado a las amígdalas nasofaríngeas. O SAR a la piel. Entonces, recuerden, los linfocitos se originan en la médula ósea. Siguen dos caminos, ¿cierto? O maduran en la médula ósea o maduran en el timo. Entonces, estos son los órganos primarios. Y luego, la célula B madura, migra por la sangre y va a llegar a los nódulos linfáticos, vasos, tejido, las mucosas, ¿no? O la célula T pasa lo mismo a la linfa o sangre y va a llegar a los mismos órganos. Estos órganos son secundarios y estos son los primarios. Fácil de acordarse, fácil de darse cuenta que es un órgano linfoide primario y secundario, ¿no es cierto? Ya. Bueno, de ahí empezamos los órganos propiamente. Ahí lo dejaré. Gracias, doctor.